El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 23 y 24. Capítulo 23. Coraline y Richard se habían encontrado esa noche en las caballerizas. Sus compañeros al parecer seguían cansados por haber bebido tanto la noche anterior. Al verla, Richard no dudó en hacerle saber a Coraline cuánto la había extrañado durante el día y ella, con simplicidad, se había dejado recostar sobre la paja. «Apenas puedo caminar», confesó Coraline al sentir el miembro erecto del domador. «Lo lamento. Seré más condescendiente la próxima vez. ¿Es cierto que mañana vendrá el hermano del varón para conocerte?», indagó mientras besaba el cuello de la joven. Sabía que no habría intimidad porque él respetaba su dolor. «Sí, mi tía me lo ha dicho». «¿El domador siente celos?», se burló. «¿De un segundón?». «No». «¿Es hijo de un noble?». «No me siento amenazado. Confío en mi capacidad para retener a mi amante junto a mí». «No soy tu amante, tú eres mi amante. Del modo que sea, te convierto en mi mujer». «No soy tu mujer, tú eres mío». Ambos continuaron besándose y acariciándose entre risas, aunque teniendo cuidado de que nadie los viera. El señor Westley sabía el secreto de Richard, condicionando a que tomara una determinación a la brevedad. Él debía decidir si lo que sentía por Coraline era suficiente para sustentar un matrimonio. El tiempo para que la muerte los separara podría ser muy largo de lo que pensaban. Conocerse era la mejor forma de saber si todo resultaría y debía hacerlo rápido. «¿Y tu colección de semillas?», preguntó sobre los labios de ella. «Creciendo cada día». «¿No me mostrarás tu más grande pasión?». «¿Quieres ver mi colección?». «Por supuesto. Está dentro de la casa». «Entonces entraremos». Los dos sonrieron y se levantaron de la paja para sacudirse. Se tomaron de la mano y comenzaron a correr. Ellos comenzaban a divertirse en aquella aventura de entrar a la residencia sin que nadie los oyera. Sus risitas escurridizas intentaban callarlas mutuamente a cada paso que daban. Ambos estaban viviendo un momento idílico dentro de lo ilícito. Creían que tenían lo necesario para ser feliz sin darse cuenta de que todo estaba en contra de ellos. No solo las mentiras de Richard, sino también los miedos de Coraline. Eran solteros independientes sin ánimos de contraer matrimonio, mas ese sentimiento naciente se estaba haciendo cada vez más grande. Lograron llegar hasta la segunda planta pese a casi delatarse. Se metieron a la habitación y estuvieron más tranquilos, pero seguían riendo como si estuvieran en un juego. Coraline buscó una caja bajo su cama. «Cada vez pesa más», comentó Coraline, animada. Nadie pedía ver su colección de semillas, ni sus tíos estaban interesados en preguntarle nada sobre ellas. Cuando Coraline retiró la tapa y después acercó la lámpara, Richard pudo ver el esfuerzo invertido en ese orden. La caja estaba dividida en pequeños cuadraditos que contenían semillas de todo tipo. «Qué gustos tan extravagantes», comentó. «Vengo coleccionando esto desde que tenía 5 años. Aprovechaba el campo para surtir mi caja. Aquí hay 20 años de búsqueda. En algo debía invertir mi tiempo para no aburrirme. Me has dado al menos 3 variedades nuevas desde que estoy aquí. Entonces siempre estaré en tu recuerdo por las semillas que te di». «Es probable. Hablar de recuerdos es conversar sobre el fin de algo que recién ha iniciado. Todavía no quiero tener en cuenta eso». «Quizá el domador de caballos esté asustado por la competencia», sonrió maliciosa. «Nunca he sentido celos por nada ni por nadie. Puedes atentar en mi contra en ese aspecto, pero dudo que consigas algo». Coraline levantó una ceja y sonrió de oreja a oreja. «No cambiaría a mi maloliente domador por un noble». Ella le acarició el rostro y después lo atrajo a sus labios para tener un poco de sus besos. Después de eso, Richard se recostó junto a ella en el suelo. Cualquier lugar era bueno si Coraline lo acompañaba. Asterisco, asterisco, asterisco. A la mañana siguiente, Coraline se despertó como todos los días, salvo que se sentía más feliz y más vigorosa después de dormir con el domador, a quien era difícil mantener a raya. Era tan apasionado que negarse a él era toda una odisea. Su rutina se había convertido en el té de su doncella 3 veces al día y una limpieza mañanera. Después se vestía y se acoplaba a sus tíos para desayunar. «Ese traje de montar te sienta a la perfección, Coraline. Hoy viene ese joven. No dejes de ser amable y adorable. Saldrán hacia las caballerizas después de que conversen con nosotros». «Por supuesto, tía», correspondió Coraline.
Lo único que pensaba hacer era ahuyentar al hombre para que la dejara en paz y que su tía siguiera intentando conseguir un pretendiente para ella y, mientras, continuaría con su amorío con el domador, eso era lo único que deseaba. Después del desayuno, recibieron la visita de un joven alto, de unos 27 años, cabellos rubios, ojos verdes brillantes y de iris pequeño. Su nariz era recta y sus labios muy gruesos. Tenía un aspecto impecable y un cuerpo atlético, era atractivo, aunque su mirada no transmitía mucha emoción por estar en la casa de Coraline, ni siquiera se había volteado para verla, seguía inmerso en su escrutinio de la residencia. Brandon, Lady Sterling te presentará a su sobrina, Lady Coraline de Vane, dijo su madre, la baronesa. Brandon dirigió su mirada hacia Coraline y no pareció impactado con ella. Seguía con el rostro impasible. Coraline también se colocó a la defensiva ante un silencioso ataque del joven. Es un placer conocerla, milady, musitó Brandon acercándose para coger la mano de la muchacha. Me agradaría decir lo mismo, pero con que seamos amables entre nosotros es suficiente, replicó Coraline, rígida, aunque desenfadada. Después sintió que su tía Antonieta le había cogido del brazo para clavarle un par de uñas por su grosería. Con eso que dijo logró sacarle una sonrisa al joven. Me obligaron a venir para conocerla y espero hacerlo para quedar muy desencantado, aunque vamos por mal camino, relató el joven. La madre del muchacho hizo lo mismo que Antonieta. Ninguno de los dos jóvenes estaba contento por conocerse, aunque tenían ese poco ánimo en común. La tensión en el ambiente era palpable. Antonieta y la baronesa luchaban por hacer una conversación armónica, mientras Coraline observaba a Brandon como si fuera una molesta piedra en su zapato. Colecciono semillas, dijo la joven para poder espantarlo de una buena vez. Qué aburrido, comentó el joven. Tan aburrido como su compañía, señor. Brandon sonrió y asintió pese a la mirada asesina de su progenitora. Yo acostumbro a cazar conejos y recoger bayas del bosque, habló Brandon. Puede guardar las semillas de sus aburridos recorridos. Si nos llegáramos a casar, nos aburriremos todos los días. Estoy absolutamente de acuerdo. ¿Le gusta montar? Sí. He venido listo para la ocasión porque mi madre lo ha orquestado. Entonces sígame a las caballerizas. Coraline se levantó del asiento al igual que el joven. April nos acompañará. No mataré al señor, avisó Coraline. Coraline, farfulló su tía al borde de un ataque de nervios. A la baronesa solo le quedó ver cómo ambos desaparecían. No sabía si que le escandalizaba más, la actitud de su hijo o de la sobrina de la condesa. Cuando estuvieron afuera, Coraline miró al joven y le entregó una sonrisa, luego se detuvo y le pasó la mano. Ha sido muy grato conocerlo. Los dos no queremos saber nada el uno del otro y es ventajoso que ninguno se vea obligado a aceptar nada, contó Coraline. Estoy de acuerdo. ¿En verdad colecciona semillas? Preguntó a la vez que le sonreía y le pasaba la mano. Es cierto. Todos creen que es aburrido, pero me da paz hacerlo. ¿Es cierto que recoge bayas? También es cierto. Paseo mucho por el bosque cuando no estoy en Londres. Estuve en Londres y nunca me lo he cruzado. No se ha perdido nada interesante con respecto a mí. Vine para darle el gusto a mi madre y para que usted me echara. Yo quería espantarlo primero. Oh, qué afortunada coincidencia. En pos de caerme mal, me resulta divertido. No sabe cómo es ingrato vivir con los tíos en un lugar tan remoto. No me gusta el campo, Brandon le ofreció el brazo para que caminaran juntos. April no podía creer que su patrona encontrara a alguien que fuera tan parecido a ella. Eso debía considerarse un crimen. Dos personas con ese carácter ni siquiera deberían existir. En las caballerizas, Richard se encargaba de meter a Charlie en su establo para que él pudiera ir a por un bocadillo, tenía tanta hambre que no podía pensar con claridad. Milady viene llena de risas, comentó Michael que llevaba 2 caballos hacia los corrales. Richard miró hacia el camino y distinguió a Coraline del brazo de otro hombre, riendo como nunca antes la había visto. Eso no le agradaba. Con solo verlos hasta el hambre se le había quitado. Coraline era su mujer, habían compartido la cama 2 veces. No podía estar sonriéndole a otro. Anoche ella estaba reacia a la visita y ese día, aquello parecía una bofetada. Buen día, Alfred. Necesito 3 caballos. Le presentaré a el honorable Brandon Mountbatten. Sea bienvenido, logró articular con molestia. Coraline no lo saludaba con tanto ánimo. Él es el domador de caballos de mi tío, señor. Es un verdadero prodigio en eso, comentó para presentarlo.
Tal vez a mi hermano le gustaría que lo ayudaran con sus caballos. Son especiales. Tiene uno que me muerde cada vez que camino por sus caballerizas. La joven rió ante lo que dijo Brandon. Los ojos de Richard echaban chispas de la rabia. Ya casi podía imaginarlos casados gracias a la esposa del patrón. Esa mujer no se detendría hasta deshacerse de su sobrina y no importaba si las razones eran buenas o malas, correctas o incorrectas. Alfred es un excelente domador. Tiene a mi reacio caballo convertido en un dulce pony. ¿No es así, Alfred?, interpeló la dama. Sí, milady. Iré a por los caballos, respondió sin mucha felicidad. Coraline le dio una risita cómplice a su doncella. Ella sabía que el domador estaba celoso de la nueva visita. No se le había ocurrido acrecentar la molestia de su amante, pero le divertía verlo sufrir. La caminata de Richard hacía que todo alrededor temblara. Coger a 3 caballos y llevarlos hasta donde se encontraban los jinetes no debería ser un problema, pero sí lo era. Ni siquiera podía concentrarse bien. Ya tengo a los 3 caballos, Alfred. Trata de respirar, dijo el señor Bestley cuando Richard llegó a los establos más alejados. Alfred es un excelente domador, masculló Richard, enfadado. Le arrojaré los caballos para que se largue con su señorito. Hablas como celoso. Dices ser un marqués, demuestra tu compostura. Recién lo está conociendo. Además, eres tú quien comparte la cama con ella, salvo que Lady Coraline busque a alguien más joven. Supongo que sería muy codiciosa siendo tú tan buen mozo. No diga eso, señor Bestley. Llévate a los caballos y regresa a trabajar. Mientras seas el domador te sacaré todo lo que pueda. Con los 3 caballos a cuestas llegó hasta donde se encontraba Coraline junto con sus acompañantes. Este es el caballo para su visita, milady, comunicó. Subiré después de milady. ¿Cuál es el de ella?, interrogó Brandon. Este. El otro es para la doncella, respondió con acritud. Brandon invitó a Coraline para que subiera a su yegua para que pudieran partir. Le mostró la mano que, para sorpresa de Richard, ella tomó sin mayor inconveniente. A él no lo dejaba hacer eso. Gracias, musitó la muchacha. Después, Brandon subió al lomo de su caballo y se colocó cerca de Coraline. ¿No me va a ayudar, Alfred?, increpó la doncella. El suspiro sonoro de Richard era como el resoplido de un toro. Ayudó a la doncella, aunque no la dejó ir hasta decirle algo. Vigile que ese rufián no toque a milady, pidió Richard. Si no puedo cuidarla de usted, nada asegura que pueda hacerlo de un hombre tan atractivo como este. Solo le queda confiar en milady. Adiós, Alfred. Cuando los vio partir, un terrible sentimiento de angustia mantenía a Richard en vilo. ¿Serían estos los llamados celos? Si ese hombre regresaba para visitarla, él tendría que tomar la delantera en el asunto. Capítulo 24. Todo ese día Richard lo pasó en una vigilia constante intentando no hacerse imágenes mentales de lo que pudiera estar ocurriendo entre la muchacha y el hombre con el cual deseaban casarla. Él los había visto regresar del paseo y estaban felices. Podía decir que era de esa manera porque los veía sonriendo. Si no conversaba con Coraline, terminaría muerto muy pronto. Por la noche, habiéndose fumado un montón de cigarros a causa de la espera, se hallaba sentado, pensando en bueyes perdidos para distraerse, aunque todo era en vano. Coraline era lo único que estaba en su mente. Ella se había presentado en las caballerizas en cuanto le fue posible. Esa noche entró al lugar, sigilosa para espiar a Alfred y sorprenderlo, se acercó hasta él. Alfred, pronunció y lo vio levantarse como un resorte. Coraline se había muerto de risa al verlo desorientado. Muy graciosa, Coraline Mountbatten, masculló enfadado. ¿Celoso, señor Alfred? ¿Celoso de un triste segundón? Por favor, milady. Celoso estaría de que trajeran a otro domador en esta propiedad. No tienes razones para estarlo. Ese caballero no quería venir y yo no quería conocerlo, pero resulta que, en medio de nuestro desprecio, compatibilizamos en contra de nuestra familia. ¿Qué esperanza me da?, indicó burlón. No te preocupes que no me casaré con él. Coraline caminó hacia él. El único que me interesa eres tú, mi domador. Al sentir las manos de Coraline en su pecho, logró calmar a sus demonios solo un poco. Con ambas manos cogió el rostro de ella y la miró. Coraline, dime que él no regresará, pidió. No creo que regrese. Mi tía está muy avergonzada de mi comportamiento y supongo que la madre de él también. Tú y yo seguiremos juntos hasta donde lo permita nuestra situación. Solo un viaje podría alejarnos.
Ambos se besaron con dulzura. Richard necesitaba esa seguridad que Coraline le transmitía. Ella era una mujer fuerte y segura. No era capaz de mentirle. No lo soportaría porque él estaba invirtiendo más que su tiempo en esa mujer, sino que también ponía su corazón en eso. No lo quiero ver por aquí otra vez, porque si regresa, le daré el caballo más salvaje para deshacerme de él. ¿Eres mía, Coraline, mía? De nuevo con esas tonterías. Tú eres mío y lo sabes. Podría comprarte. Él adoraba a esa mujer en el conjunto entero. Su arrogancia era su rasgo más apreciado por Richard. Ella tenía la postura de una mujer decidida, fuerte y aguerrida, aunque tuviera miedo de la muerte. No conocía a nadie que no le tuviera miedo a lo desconocido, por eso tampoco le daba mucha importancia a ese temor por ser tan común. Esa noche conversaron y tomaron un poco del alcohol de poca monta de los establos. No importaba lo que ingerían, lo único relevante era la compañía. Asterisco, asterisco, asterisco. Una semana después de la primera visita, para sorpresa de Richard, el honorable Brandon Mountbatten regresó a la carga, y esta vez lo hizo con presentes para Coraline. El señor Bestley impidió que cometiera una tontería. Tenía a ese caballero atorado en la garganta. Un marqués de su reputación, viéndose obligado a soportar cómo la mujer a la que le dedicaba su tiempo era cortejada por otro. Ese asunto de ser domador y amante de Coraline ya no compensaba su paciencia. Tal como tomó la decisión de dejar su casa por miedo a casarse, regresaría a ella para contraer matrimonio. Se llevaría a Coraline a donde él pudiera resguardarla de otros caballeros y de su propia familia. A esa visita le siguió otra y esa última ya no la toleró. Alfred, exclamó el señor Bestley al ver a Richard enfurecido yendo directamente hacia la visita que acompañaba a Coraline. No podrá detenerme, señor Bestley. He llegado a mi límite, profirió enfadado. Harás una tontería, detente. Coraline vio que Alfred se acercaba con mucho apuro hacia ellos que habían llegado hasta las caballerizas para que les dieran 3 caballos y que pudieran salir a pasear. A ella no le disgustaba la presencia de Brandon en la casa porque tenía a alguien más con quien hablar. Sabía que el domador ardía de celos. Le gustaba molestarlo porque después él la llenaba de atenciones. Buen día, Alfred, saludó Coraline, pero él no le respondió. Fue a encarar a Brandon y vio cómo lo levantaba de las prendas. ¿Qué le ocurre?, exclamó Brandon, siendo tomado por sorpresa por el sirviente. ¿Por qué sigue viniendo aquí? Ella no es para usted, alegó Richard. La mandíbula de Coraline había tocado el piso al ver el escándalo que su querido Alfred estaba montando. ¿Cómo se atreve, Alfred?, expresó escandalizada. Señor Bestley. Magnus llegó acompañado por el resto de los criados y alejaron al domador del caballero que no entendía lo que estaba ocurriendo. Suélteme, señor Bestley. ¿Te estás avergonzando, muchacho?, replicó el hombre. Milady, supongo que su tío debe saber lo que ocurre en su propiedad. Su criado es más salvaje que los caballos que adiestra, dijo Brandon intentando colocar sus prendas en un sitio. Por supuesto que sí. Lamento que nuestra salida se viera afectada por la demencia de este sirviente, pero lo invito a tomar un té en el jardín. Tendremos que dejar el recorrido para otra ocasión. Y usted, Alfred, vaya junto a mi tío. Señor Bestley, vigile que llegue hasta ahí, ordenó Coraline. Estaba enfadada con Alfred y no solo por el trato con la visita, sino por haberlos delatado de esa manera. Todos sospecharían que eran amantes. No se preocupe, milady. Claro que iré junto a su tío. Richard se soltó del agarre de sus compañeros y del señor Bestley. Magnus lo siguió para hacer lo que le había dicho la joven. Alfred. Lo lamento, señor Bestley, pero perderá al mejor domador que ha conocido. Regresaré a Londres, a mi casa y con el título que abandoné por estar en paz. Sin embargo, no consigo esa paz viendo a Coraline con ese fulano. Le pediré su mano al señor Edevane y no aceptaré una negativa de nadie. Richard estaba decidido a descubrirse. Ya no tenía motivación para continuar escondido. Quería a la sobrina del nuevo conde junto a él. La quería como su esposa y había llegado el momento de sentar la cabeza. Llegó a la puerta con arrebatamiento. La señora de la casa se sorprendió al verlo entrar por la entrada principal. ¿Se le ofrece algo?, preguntó Antonieta cuando el hombre se colocó frente a ella. Disculpe la intromisión, pero necesito hablar con su esposo y con usted con suma urgencia, respondió Richard. Antonieta se levantó del sillón en el que se encontraba bordando. ¿Le ocurrió algo a Coraline?, inquirió preocupada. Ella se encuentra bien, aunque es sobre Milady que deseaba hablarles.
Magnus, dijo la mujer buscando apoyo del hombre de confianza de su esposo. El señor Bestley asintió para que dejaran pasar a Richard. Mi esposo se encuentra en el despacho. Sígame, Magnus, usted también, Alfred. Los dos siguieron a la elegante mujer que lo guiaba por un pasillo. Se detuvo frente a una puerta y la abrió. Angus, el domador quiere hablar contigo sobre Coraline, comunicó la mujer sin rodeos. Angus levantó la mirada y bajó su monóculo sobre las hojas. Pasa, Alfred, ¿qué ha hecho Coraline en esta ocasión? ¿Has sido prepotente? Te pido que la comprendas, dijo el tío de la joven. No se trata de eso, milord, se dirigió a Angus como lo que era, un hombre de la nobleza. Entonces, muchacho, quiero pedirle la mano de su sobrina en matrimonio. Antonieta, que estaba de pie, pareció caer desfallecida en uno de los asientos del despacho. Lo que había escuchado era una tomadura de pelo. ¿Qué clase de chasco es este? Yo quería casar a mi sobrina, pero no con cualquiera y menos con un domador, habló Antonieta, que se abanicaba el rostro con las palmas abiertas. ¿Te has enloquecido, Alfred? Coraline es una mujer solterona, pero no por eso la casaría con alguien de un estatus inferior al suyo. No me he enloquecido. Quería contarles mi verdad. Mi nombre no es Alfred Jones, ni soy un domador de caballos. Soy Richard Hamilton, marqués de Carisbrooke. Antonieta se carcajeó nerviosamente. En verdad creía que ese joven estaba enloqueciendo. Sabía que Coraline era capaz de volver loco a cualquiera, pero no sabía que podía hacerlo con tal poder. ¿Y qué pretende? ¿Que le creamos? Increpó la mujer. Tengo forma de comprobarlo yendo a Londres a mi residencia o a cualquiera de ellas. Esto no tiene sentido, alegó Angus. Entiendo. Se preguntará qué hace un marqués en sus caballerizas y yo le responderé. Huí de mi tía, la duquesa viuda de Kent, porque quería que me casara y yo no estaba de acuerdo. No me sentía feliz con la vida que llevaba, yo solo quería estar con los caballos. Cuando conocí al señor Bestley y él estaba buscando gente para ocupar el cargo de domador, no dudé en hacerlo porque yo me dedico a domar mis propios caballos para venderlos. Un hombre huyendo del matrimonio, ¿por qué no me sorprende? Agregó Antonieta, burlona. Magnus me ha dicho que trabajabas con el marqués de Carisbrooke. Sí, y tuve que decir que era malo, ¿con qué otra excusa me tomaría en cuenta que salí de mis propias caballerizas? Necesitaba escapar de mi tía por más inmaduro que esto parezca. Dije que aquí no habría mujeres y podría estar tranquilo. Fue así hasta que conocí a Milady. Me he enamorado de ella. Tanto Angus como su esposa estaban incrédulos ante lo que aquel decía. ¿Tienes algo que nos permita comprobar que es así? Inquirió Angus. Tengo una propiedad en el condado vecino. Si me permite, puede acompañarme a comprobar esto que le digo. Mis criados me reconocerán, se lo puedo asegurar, si no quiere ir a Londres es una solución. Te acompañaré, debo comprobar esto. Por el momento, debemos guardar silencio sobre esto hasta que nos aseguremos, ¿escuchas, Antonieta? Preguntó su esposo. Por supuesto que no le diré nada de esta locura. Le diré que han ido a buscar un caballo al otro condado. Si todo resulta ser mentira, Angus, despedirás a este domador libidinoso. No es mentira, Milady, y lo voy a probar, declaró Richard. Que preparen el carruaje para partir. Lo haremos ahora mismo. Magnus y Richard se encargaron de preparar el carruaje. La mejor jugada que se le había ocurrido al marqués para comprobar sus dichos era ir a esa propiedad que, si bien estaba en la punta del otro condado, se encontraba más cerca que Londres. Partieron sin dilación a Wiltshire, al norte del condado. Coraline seguía en compañía de ese hombre que la visitó. Richard estaba seguro de que regresarían lo más pronto posible, quizá por la noche del día siguiente. Una vez que la visita se fue, Coraline se encerró en su habitación hasta la hora de la cena. Cuando llegó al comedor solo se encontraba su tía Antonieta. ¿Y tío Angus? Preguntó Coraline al sentarse y observar vacía la punta de la mesa. Fue a buscar caballos a Wiltshire. Magnus y el domador lo acompañaron, contó la mujer. Coraline pensó que no podría reclamarle nada a Alfred porque se había ido, pero al tiempo que regresara, lo quemaría en una hoguera. ¿Cómo te fue con Brandon? Has tenido 3 visitas suyas en estas semanas. Primero creí que no había posibilidad, pero he notado que tus groserías vuelven locos a los caballeros, dijo su tía con sorna. Le agrado y él me agrada. Ya puedo oler un matrimonio. Ese muchacho no necesitará herederos. Además, si no quieres hijos puedes dejar que los tenga con alguna mujer.
Un bebé es fácil de querer por más que no sea tuyo. ¿Qué? ¿Cómo puede decir eso, tía? Con eso aseguras que nunca te dejarán en la calle. Es algo que hacen muchas mujeres que no pueden tener hijos. Escucha, Coraline, tal vez tú puedas elegir no tener hijos, pero otras damas lo han deseado y ante el impedimento de concebir han tenido que criar a hijos que no han sido suyos. Es una práctica común. Los hombres quieren un legado, al menos la mayoría, los que tienen recursos. Eso es horrible. ¿Una mujer no debería perdonar una infidelidad como esa? No la perdonan, la permiten.